El Inter se mueve y mientras Jet Spence llega, Fratesi se marcha y Curtis Jones está a la espera. Vamos a hablar de los movimientos del campeón de Italia. Comenzamos. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal. ¿Cómo estáis todos? Hoy hay que hablar del Inter, hay que hablar del vigente campeón de Italia y de los movimientos de mercado que está protagonizando o que ha protagonizado en las últimas horas y los que puede protagonizar en los próximos días. De aquí al cierre de mercado, que le quedan nada, un par de semanitas, una semana para que arranque, menos 5 días para que arranque la Serie A 26-27. Y ya sabéis, chicos, suscribiros al canal los que seáis nuevos para que no os perdáis absolutamente nada, activar la campanita, darle al like, darle al botón del hype y dejarme vuestro comentario sobre lo que queráis. En este caso, hombre, lo ideal sería sobre el mercado del Inter, pero si me queréis hablar de la hibernación de las marmotas canadienses, también, aquí podemos hablar de absolutamente de todo. Bueno, os estoy dejando este vídeo grabado mientras Spence aterriza en Milán, porque este fin de semana son las fiestas del pueblo de mi señora, Quintanar de la Orden, en Toledo. Si no habéis ido, os lo recomiendo, muy buenas fiestas. Y quería grabaros un par de vídeos para que esto no pare. Así que, a priori, no ha pasado nada raro. Si ha pasado, este vídeo no saldría, así que no os preocupéis. Nunca vería la luz. Bueno, el caso es que vamos a hablar de que Davide Fratesi se marcha a Lazio. Vamos a hablar de la llegada de este hombre, Jet Spence, y de que podría llegar Curtis Jones. Bueno, lo de Curtis Jones, simplemente comentar que, según información de insiders interistas, él solo quiere ir al Inter. Sería un movimiento para reforzar el centro del campo después de la salida de Davide Fratesi, operación que superaría los 30 millones de euros con el Liverpool. Eso por ahora, en el momento en el que estoy grabando, viernes por la tarde, no hay confirmación de que se vaya a hacer inminentemente. Lo que sí es lo demás. Bueno, viernes por la tarde, no, perdón, jueves por la tarde. Me estoy adelantando yo. Viernes por la tarde es cuando sale otro vídeo que tengo guardado, que ya os lo veréis, Bueno, no quiero... Me estoy liando, chicos, no pasa nada. Hablemos de Fratesi. Vamos a empezar por partes. Davide Fratesi a la Lazio. Hay que decir que había cosas que no me cuadraban. Os lo comenté en un vídeo, no me acuerdo en cuál. En cuanto a la operación, como que salía muy devaluado y relativamente barato. Sale barato y devaluado, pero el Inter se guarda unos bajo la manga. Recordemos que Fratesi llega de Sassuolo al Inter por más de 30 millones de euros hace ya 3 temporadas. La primera campaña firmó 8 goles y fue su mejor campaña. Luego, a partir de ahí, fue bajando el rendimiento goleador. Y hay que decir que nunca fue capaz de romper la barrera y hacerse con un puesto titular indiscutible. Siempre Varela, Mkhitaryan estaban por delante, y ya en lo que ha sido la última temporada, llegadas como la de Zielinski en su día, luego Petar Sucic, lo han acabado desplazando de forma clara. Sale a la Lazio, yo creo que una operación en la que aciertan todas las partes. 1 millón de euros por la cesión, 14 millones de euros de opción de compra que puede convertirse en obligatoria. Hasta aquí pensábamos, bueno, muy barato, muy regalado sale Davide Fratesi. 15 millones de euros en una condición de pago muy gratuita para Lazio. La mitad de lo que costó. No, el Inter se guarda un 50% de una futura venta. ¿Se producirá esa futura venta? ¿Recuperará su nivel? No lo sabemos, pero es verdad que, bueno, el Inter puede recuperar parte de la inversión si a Fratesi le va bien en la Lazio. A partir de ahí hay que hablar de otro nombre. Hay que centrarse en el que va a ser nuevo jugador del Inter, Jet Spence. Me parece un muy buen fichaje, Fratesi para la Lazio. Bueno, el tema de Spence es que... A ver, es muy complicado el tema de Spence. Me refiero, ¿qué opinamos de Spence? A mí Spence, en su día, recordemos, es un futbolista de 26 años por el que el Inter va a pagar 31,5 millones de euros. Esto, grosso modo, nivel continental, puede parecer poco dinero con lo que se paga hoy día, pero es el fichaje más caro, mejor dicho, desde que el Inter fichó a Pavard en la 23-24. Es decir, el Inter no suele pagar estas cantidades de dinero porque no tiene esa cantidad de dinero. Suele moverse en operaciones de cesión, cesiones con opciones de compra, jugadores veteranos por los que paga poco o agentes libres. Recordemos que el Inter ha invertido los 20 millones que se recaudaron de la salida
de Denzel Dumfries al Real Madrid, que, bueno, pues era un jugador tremendamente importante, era un futbolista que tenía una cláusula, sin embargo, de salida que lo hacía muy asequible para cualquier conjunto que lo quisiera fichar, y recordemos, no iba a renovar, o no parecía que fuera a renovar su contrato. El tema de Spence, quiero decir, es complicado porque Spence, su carrera es complicada. Un tipo que hasta hace una temporada y media, 2 temporadas, no era nadie en el Tottenham, no contaban con él, llegó a estar cedido en el Genoa. Ese chico lo fichan en 2022 por 15 millones de euros desde el Middlesbrough, y a partir de ahí cesión en el Stade Rennes, cesión en el Leeds y la última cesión, que es la buena, en el Genoa, donde empieza a destacar un poco, en apenas media temporada en la que está. ¿Qué pasa? Que Spence crece en el Tottenham, es importante en el último Tottenham de Roberto De Zerbi, que salva la categoría de milagro, y es muy importante con Thomas Tuchel en el Mundial. Yo durante el propio Mundial, que vi bastantes partidos de Inglaterra en directo, decía, oye, no puedes jugar con Spence y pretender ganar la Copa del Mundo. Pero acaba bien el Mundial. Pese a la derrota contra Argentina, para mí es uno de los mejores en el partido ante Argentina, y hace un buen papel en el Mundial. Entonces, no sé, tengo muchas sensaciones encontradas con Spence. Tiene cosas positivas, pero evidentemente no creo que sea un upgrade mayúsculo. Sí, respecto a Luis Enrique, seguramente, un tipo que no ha encajado en el Inter, al que se le busca salida, que ha sonado para irse a la Roma y a otros equipos por 30 millones de euros, y que el Inter está intentando colocar. No es un upgrade respecto a lo que tenías con Dumfries, pero dentro de lo que había y una operación de mercado económicamente en la zona media del fútbol europeo, puede acabar siendo una buena operación, pero no lo sé, el tiempo lo dirá, y sobre todo es un jugador polivalente, que ahora lo vamos a analizar. Bueno, antes de meternos de lleno con Spence, vamos a analizar un poquito qué le puede dar Spence al Inter, ¿no? Lo hemos comentado, es un jugador con una experiencia de sobra, que fue campeón de la Europa League con el Tottenham, que es verdad que ha sido parte de ese Tottenham tan extraño, pero que ha tenido muchos minutos alternando la derecha con la izquierda. De hecho, esa polivalencia le puede venir bien al Inter. A priori, titular en el costado derecho, pero si el Inter necesita un jugador en el perfil izquierdo porque Di Marco tenga que descansar o cualquier cosa, puede usar a Spence y puede ceder a Carlos Augusto a una posición más de central zurdo como alternativa a Bastoni. Puede jugar, me refiero, con los roles, y puede tener algún que otro comodín más Christian Kibu. Insisto, en el Mundial fue realmente importante para Tuchel, 6 partidos en la banda izquierda, 2 partidos en la banda derecha, lo que demuestra esa polivalencia de la que hablábamos, y un tipo, primero, bastante majo, tengo que decir, porque la zona mixta era un tipo que siempre hablaba, que charlaba, que se paraba, y bueno, pues hasta ahí bien, que no es lo habitual, ni mucho menos. Tengo que decir que chapó por Jet Spence, en ese momento ni de broma me imaginaba que lo iba a fichar el Inter de Milán. Pero que luego dejó buenas actuaciones en cuanto a mucho sacrificio. No es el tipo más técnicamente dotado del mundo, pero quizás lo sea más que Dumfries, que ni mucho menos tampoco lo era, y aún así brilló. Lo vamos a comparar con Denzel Dumfries, ¿vale? Porque es un futbolista... Ah, por cierto, bueno, ya creo que no va a tener ese aura de... Tengo la foto por aquí, a ver. Claro, ya no va a llevar esa... O sí, la protección en la mandíbula, vamos a ver. Juraría que acaba el Mundial, es que desde arriba no me acordaba, pero... Y además yo en futbolista siempre le veía sin esto. Pero acaba el Mundial sin lo de la mandibulita, ¿no? Bueno, no lo sé, no me acuerdo ahora mismo. A priori le veremos, como le vimos, ¿quién nos iba a decir, cuando estaba en el Genoa, que iba a acabar en el Inter? Después de esa cesión increíble. Ojo a Genoa con las cesiones desde laterales, con Norton Cuffy, con Jet Spence, bueno, de momento acertando bastante. El caso es que este chaval va a ser el reemplazo, insisto, de Dumfries. Es muy difícil reemplazar a Dumfries, porque Denzel Dumfries, lo hemos comentado aquí muchas veces en Soy Calcio, lo he comentado aquí en el canal la temporada pasada, era un jugador que cuando estaba sano físicamente condicionaba mucho el juego del Inter para bien, porque pese a no ser un jugador tremendamente técnico, que a lo mejor podría sufrir más en los ataques estáticos, cuando el Inter corría, que era muchas veces cuando el Inter contragolpeaba, transitaba, le ofrecía muchas soluciones porque era un auténtico cohete en el juego. Bueno, vamos a comparar a lo que era la temporada pasada de Jet Spence y la temporada pasada de Dumfries, ¿vale? Aquí sale el escudito de Dumfries, pero es Dumfries temporada pasada jugando en el Inter de Milán, Jet Spence temporada pasada jugando en el Tottenham, ¿vale? Lo ponemos. Me pongo aquí en grande para poder verlo también, chicos. Aquí lo estáis viendo, ¿vale? El radar azul es Spence, el radar negro es Dumfries. En cuanto a los puntos ofensivos, términos generales, superior Dumfries, por ejemplo, duelos aéreos ganados,
pierde menos balones por encuentro, más centros completados por parte de Dumfries, más ocasiones creadas por parte de Dumfries. Pero Spence es superior en intercepciones por partido, tackles con éxito por partido, comete menos faltas por partido de las que comete Dumfries y es regateado en menos ocasiones de las que es regateado Denzel Dumfries. Esto es, grosso modo, y en el aspecto más general de fútbol. Pero tengo otros gráficos que también van a estar realmente bien. Por ejemplo, este gráfico es puramente triunfo de Spence, ¿vale? Os lo voy a explicar, tenéis que ampliar. Este gráfico es triunfo de Spence, azul clarito, contra el negro de Denzel Dumfries. Como veis, Dumfries gana únicamente, de forma clara, eso sí, en pases recibidos al espacio, ¿vale? Ahí, ok. Era un jugador, evidentemente, lo vimos en la eliminatoria contra el Barça, que es que atacaba el espacio de una forma increíble y te generaba esa superioridad, esa libertad, ese oxígeno que te daba Denzel Dumfries. Mandar un melonazo a Dumfries y él ya se apañaría, ¿no? Pero en todo lo demás, en este aspecto gana Spence. En veces superado en conducciones del rival, aspecto defensivo, es menos veces superado que Dumfries, veces superado por pases, otro aspecto defensivo es menos superado que Dumfries, pases completados recibidos al espacio es superior a Dumfries, conducciones que superan jugadores aspecto ofensivo es superior a Denzel Dumfries, pases que superan jugadores aspecto asociativo, pases que rompen líneas es superior a Denzel Dumfries, jugadores superados en conducción es muy superior a Denzel Dumfries, 2.26 versus 0.64, es decir, Dumfries no regateaba, Dumfries tenía que ser otro tipo de incorporación, como hemos dicho, atacando muy bien el espacio, pero no superando a rivales en conducción, porque técnicamente Dumfries es un tipo que tiene sus cosas, ¿eh? Luego, en defensores superados por conducción, muy superior a Denzel Dumfries, jugadores superados por pases, superior a Denzel Dumfries, y defensas superados por pases, superior a Denzel Dumfries, también en veces superados por conducción, bueno, eso lo he dicho antes, menos veces superados que Denzel Dumfries. O sea que en ese aspecto de conducción, aspecto de romper líneas, técnicamente, claramente, es Spence mejor que Denzel Dumfries. Aquí, sin embargo, vamos a ver que Dumfries era superior en muchas otras facetas, que se complementan con las anteriores. Desmarques por dentro, mejor a Dumfries es el radar negro, Spence el radar azul. Desmarques por dentro es mejor Dumfries. Desmarques en total es mucho mejor Dumfries. Fijaos, Spence tiraba 9,99, 10 desmarques por partido. Dumfries tiraba 16.7 desmarques por partido. Desmarques en profundidad, mucho mejor Dumfries. Desmarques a la espalda del rival, mucho mejor Dumfries. Desmarques de apoyo cercano Dumfries. Desmarques para rematar Dumfries. Y en lo único que supera, y está muy cercano, es en desmarques de apoyo, y supera a Spence en desmarques por fuera. Y os voy a poner por último unos temas que son el aspecto físico y la diferencia que puede haber entre Spence y Denzel Dumfries. El verde es Spence, el negro es Dumfries. Fijaos, en velocidad máxima, aunque parezca increíble, es superior a Spence. Digo increíble porque os acordaréis de ese mítico debate que teníamos siempre en el prime de ambos con Theo versus Dumfries, que se picaban en los derbis sobre quién corría más. Pues bueno, en este aspecto está registrada 2 km por hora más, 1,4 más la velocidad de Spence respecto a la de Dumfries. Distancia de sprints, pues mira, sprinta un poquito más, o los sprints son un poquito más largos de Spence sobre Dumfries. Esto la verdad es que no sé cómo interpretarlo. Disminución de distancia en sprints, disminución de sprints, pero bueno, es superior Spence. Distancia en sprints superior Spence. Cantidad de sprints por partido da más Dumfries. Y en distancia recorrida, pues veis que recorre un poquito más Dumfries. Pero para que veáis incluso que físicamente son dos jugadores similares. Bueno, a ver, en base a los datos, parece un buen fichaje Spence. Un lateral hungarero diferente, un poquito diferente porque es más técnico, quizás menos profundo de lo que puede ser Dumfries, pero te puede dar otras cosas realmente interesantes. No lo sé, me parece un movimiento. Yo ya quería que no se iba a mover el Inter mucho. O sea, quiero decirte, cuando estaba Luis Enrique, no sabían si iban a vender a Pavard. Digo, estos tiran con lo que hay por no gastar los de Oak3. Pero bueno, visto lo visto, han encontrado ahí una oportunidad de mercado, quizás. El Tottenham a lo mejor necesitaba vender. Spence quería ir al Inter. Viene de un buen mundial. Bueno, pues oye, yo ya sabéis lo que digo siempre. Invertir en un futbolista inglés, que todavía es relativamente joven, es una buena oportunidad de mercado porque luego muchos de ellos, si juegan bien, vuelven a la Premier por el tema de cupos ingleses y tal. Y ellos pagan mucha pasta.
Así que es muy probable que esos 30 millones los acabes recuperando. Chicos, dejadme vuestra opinión aquí debajo. ¿Qué pensáis del fichaje de Jed Spence? Spence, a secas. Por el Inter, quiero leeros. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Atentos que esta semana arranca la Serie A 26-27.